si quieren podemos discutir algo de residuos radioactivos, y sobre todo lo que a mí me interesa más difundir, que es el uso de los radioisótopos en medicina nuclear, y es a lo que se dedica mi carrera. Y luego me gustaría abrir un debate un poco en torno a lo que es la energía nuclear en los medios de comunicación. Estos tiempos hubo unas cuantas series y unos cuantos programas que se popularizaron, que tienen sobre la mesa el tema de la energía nuclear, algunos muy bien tratados, otros más o menos, y bueno, me gustaría que trabajemos un poco en torno a esto, como para abrir una discusión y bueno, desenmascarar algunos mitos y algunas verdades. Como siempre, el origen y de donde tenemos que partir es del átomo. Todos alguna vez escucharon lo que es un átomo, lo estudiaron en el colegio, lo estudiaron en la secundaria, otros en la facultad, otros no lo estudiaron, pero todo el mundo, en principio, tiene una mínima noción de qué es el átomo. Nosotros estamos compuestos por átomos, el mundo que nos rodea está compuesto por átomos, el universo está compuesto por átomos, el átomo es esa mínima unidad, mínima, y aún la podemos dividir más, pero nosotros nos vamos a quedar hasta aquí, es la mínima unidad que compone la materia. El átomo en principio está conformado por un núcleo, que es una región que tiene cargas positivas a través de las partículas protones y partículas neutras. Este dibujo es una representación del átomo, en verdad el átomo es mucho más complejo que este dibujo, es una representación bastante aceptable. Estas partículas positivas y neutras conviven entre sí y están unidas a partir de la fuerza nuclear fuerte, que es aquella fuerza que las mantiene unidas unas con otras, y a mucha distancia entre el núcleo del átomo, que es positivo, y la primer capa de electrones, hay una distancia enorme, que aquí está representada como muy cercana, pero en la realidad no es así. Aparece lo que se llaman las capas de electrones, que son partículas negativas, que se dice que circulan alrededor de este núcleo positivo, y se organizan de esta manera, se organizan en capas. Estos electrones, como les dije, tienen carga negativa, y aquellos que conviven en la última capa de cada uno de los átomos están representados de manera diferente, si bien son partículas completamente equivalentes, porque se llaman electrones de valencia, y son aquellos que participan en las reacciones químicas. Las uniones químicas y las reacciones químicas se caracterizan por justamente este intercambio y estas fuerzas que aparecen entre los electrones de la última capa. En cambio, aquellos electrones que son más interiores a esta última capa, bueno, participan más bien en reacciones, en un tipo de reacción nuclear, o de interacción nuclear. Pero bueno, esto es un ejemplo de lo que sería un átomo de silicio. En principio, toda la materia está compuesta por diferentes elementos que los podemos interpretar de alguna manera de esta forma, como un núcleo positivo y como una corteza de electrones negativos. Como todos también saben, existe la tabla periódica de los elementos químicos. La tabla periódica es una forma de ordenar todos los elementos que existen en la naturaleza, que bueno, el científico más famoso asociado al concepto de tabla periódica es Mendeleev. Hubo otros aportes muy importantes que no puedo dejar de mencionar, como Moseley, que fue un físico inglés que murió en la Primera Guerra Mundial y que realizó aportes realmente fundamentales para ordenar los elementos de la tabla periódica como los conocemos ahora, o sea, a partir de su Z. Y bueno, como pueden ver, todos estos elementos componen el mundo en el cual nosotros vivimos. Algunos son muy conocidos: el hidrógeno, el potasio, el carbono, el calcio, boro, nitrógeno, oxígeno,
calcio, todos estos elementos livianos son los elementos que nos componen a nosotros en nuestro cuerpo, minerales de todo tipo, y bueno, básicamente en el mundo nuclear nosotros estamos bastante interesados en esta parte de la tabla periódica que a los químicos tal vez tanto no le interesan o en general no se le da tanta bolilla. Bueno, quiero contarles que los minerales que a nosotros nos interesan en la industria nuclear, por ejemplo para los que conviven en el núcleo de los reactores, están en esta parte de la tabla periódica. Y son estos de aquí. El uranio, esto no sé por qué está así. Oh, perdón chicos, ahí está. Uranio, torio, plutonio, son 3 elementos que están completamente asociados a los núcleos de los reactores y son elementos que llamamos pesados. Ahora vamos a ver por qué le decimos pesados, y son los que se llaman combustibles nucleares. Son los metales que se usan, los minerales que se usan para los combustibles nucleares. No quiero dejar de olvidarme de mencionar que el año pasado fue el año internacional de la tabla periódica, así que les dejo el link abajo de CONICET para si quieren chusmear un poquito de qué se trata. El año pasado celebramos el año internacional de la tabla periódica. Ahora, ¿qué ocurre con estos elementos? Estos elementos que están desplegados en la tabla periódica son elementos que aparecen en la naturaleza en su forma natural, y obviamente, como les conté antes, están compuestos de estos átomos. Ahora, los átomos de cada elemento tienen diferentes variantes. ¿Y a qué me refiero con variantes? Me refiero a que este núcleo de los átomos puede tener alguna pequeña diferencia entre la cantidad de neutrones o la cantidad de protones que contiene. Y sin embargo, ese átomo, a pesar de tener esa pequeña diferencia, no deja de ser el átomo que representa. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ir un poquito más adelante. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno es un elemento muy sencillo, que lo ven acá. El hidrógeno es un protón con un electrón dando vueltas, y es el hidrógeno que conocemos como el hidrógeno estable. Ahora, ¿qué ocurre? A este hidrógeno, si yo le agrego en su núcleo un neutrón, sigue siendo hidrógeno, porque sigue teniendo un electrón dando vueltas, pero es un núcleo un poquito más pesado. ¿Está bien? Sigue siendo hidrógeno porque el único electrón que tiene dando vueltas se mantiene alrededor del núcleo, pero hay una partícula más en su núcleo. Entonces, esa variante de hidrógeno es lo que se llama isótopo. Está bien, en el caso de este isótopo particular del hidrógeno, que se llama deuterio, sabemos que es estable, o sea que existe en la naturaleza así como está. Pero puede ocurrir también que el núcleo de este deuterio sume, por alguna reacción, un neutrón más, y por lo tanto tenga una versión de deuterio un poco más pesada. ¿Está bien? Pesado, ¿por qué? Porque se le está sumando un neutrón a su núcleo. Y esta tercera variante del hidrógeno es la que se conoce como tritio. ¿Qué es lo que pasa? A medida que se le suman neutrones, en este caso, al núcleo, a un núcleo de un átomo, este nuevo arreglo dentro de las capas nucleares hace que este átomo empiece a tener lo que se llama más energía, un estado excitado. Tiene mucha más energía la que le molesta, por decirlo de alguna manera, y se la quiere sacar de encima. Y la forma de sacarse de encima esa energía es emitiendo radiación. Este es el motivo de por qué existen elementos que son radioactivos. En verdad, todos los elementos tienen su variante radioactiva. Esta es un poco la conclusión. O sea, todos los elementos de la tabla periódica que mostré hace un ratito tienen alguna variante
más pesada, o sea, con algún neutrón o algún protón más en su núcleo, que lo hacen inestable. ¿Por qué? Porque agregar una partícula a su núcleo les molesta, les genera un exceso de energía que no les interesa tener, y su forma de quitársela es emitiendo algún tipo de radiación, ¿sí? El otro ejemplo muy conocido es el del carbono. Acá no sé cómo hacer para sacar esto. El carbono el carbono, digamos, común, el de mayor proporción en la naturaleza, el que está dentro de nuestro cuerpo, y el que está en el aire y el que está en las plantas, el más estable tiene 6 protones y 6 neutrones en su núcleo, y es el que se llama carbono 12, y es un elemento estable. Estable quiere decir que permanece de esa manera para toda la vida, ¿está bien? Que no cambia, es ese átomo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este carbono, por algún proceso, por algún tipo de reacción, puede incorporar un neutrón más, y en este caso lo que voy a tener es carbono 13. Y repito, sigue siendo carbono porque el número de electrones que están alrededor de ese núcleo es el mismo, pero es un núcleo un poquito más pesado porque tiene un neutrón más. Asimismo, en otro tipo de reacción, este carbono 13 puede sumar un neutrón más a su núcleo, y en este caso va a tener 8 neutrones y 6 protones, y es el famoso carbono 14. El carbono 14 es un isótopo del carbono 12, que es estable, pero el carbono 14 es radioactivo. ¿Está bien? Este núcleo de carbono 14 tiene un exceso de energía respecto a su isótopo estable 12, y ese exceso de energía en general se lo va a sacar de encima emitiendo algún tipo de radiación. ¿Está bien? Entonces, eso como para que tengan un poco una idea de qué es un isótopo, y es una palabra que nosotros vamos a escuchar bastante durante esta charla y que en el ambiente nuclear es de lo más común. Entonces, la tabla periódica de Mendeleev, aquella que les mostré hace un ratito y que nosotros estudiamos en química, para nosotros, los que trabajamos en industria nuclear, se traduce a esta tabla de acá. Esta tabla de acá, tan complicada como se ve, es lo que llamamos tabla de nucleídos, y básicamente esta tabla incluye todos los elementos de la naturaleza que aparecen en la tabla nuclear, más todas las posibles variantes, o sea, todos los posibles isótopos que puede tener ese átomo, y todos los posibles variantes en cuanto a, por ejemplo, mayor cantidad de protones en ese núcleo. ¿Está bien? Además de isótopos, hay otras definiciones que no voy a tocar, pero bueno, digamos, a un núcleo se le pueden hacer varias cosas, se le pueden agregar neutrones y también se le pueden agregar protones, entonces va a ir variando las características de ese núcleo dependiendo la partícula que se agregue. Obviamente, no es que uno puede agregar libremente neutrones o protones a un núcleo, todo tiene un límite, todas las reacciones son más probables o menos probables, ¿está bien? O sea, hay un montón de leyes de la física que explican muy bien estas causas y cuáles son las limitaciones o no. Pero bueno, fíjense que nuestro universo, así como lo conocemos, es mucho más complejo que solamente los elementos que aparecen en la tabla periódica, ¿está bien? Porque tenemos toda esta variedad de elementos, o sea, fíjense cómo se amplía, ¿no? De un isótopo del carbono 12, resulta que ahora tengo carbono 12, carbono 13, carbono 14. Y cuanto más pesados son los núcleos, bueno, más capacidad tienen de generar isótopos. El uranio, que es el mineral que nosotros vamos a trabajar y vamos a hablar en un ratito, tiene un montón de isótopos. Uranio del 235, 236, 237, 238, es impresionante la cantidad de isótopos que tienen algunos elementos. Entonces, todo se vuelve mucho más complejo. Ahora,
¿Qué es lo que ocurre con la radiación? ¿La radiación es una cosa que inventó el hombre o es algo que existe? Bueno, un poco la respuesta ya la di. La radiación es un proceso natural, es una forma que tienen los elementos de estabilizarse, de ir a un estado energético menor. La naturaleza en general es vaga y la verdad es que le gustan los estados de energía bajos, cuando un compuesto químico o cuando un átomo se encuentra en un estado de mayor energía, tiende a quitarse esa energía de encima de alguna manera, ya sea emitiendo calor, emitiendo luz, emitiendo radiación. Entonces, la radiación no es algo que el hombre haya inventado, sino que es un proceso natural, es un proceso que en la Tierra ocurre y que también ocurre en el universo, partiendo de que los átomos estos que estamos discutiendo, todos estos elementos, se crean a partir de reacciones de fusión nuclear en las estrellas, o sea que fusión es que se van pegando, digamos, un elemento liviano con otro liviano para dar lugar a uno nuevo. Entonces, la radiación está en nuestro ambiente y está en el universo, nos llegan todos los días y nos atraviesan a nosotros un flujo de partículas de alta energía que vienen del universo, radiación cósmica, un ejemplo son los neutrinos. Vivimos en un ambiente que es radiactivo porque la corteza terrestre posee todos estos minerales que les contaba, entre ellos uranio, torio, potasio, y todos estos minerales tienen su versión radiactiva, o sea, tienen sus isótopos que son radiactivos, con lo cual la corteza de nuestra Tierra es radioactiva también. Como proceso o como consecuencia del decaimiento de este uranio, que de alguno de los isótopos del uranio que está en la corteza terrestre, se genera radón, que el radón es un gas que también es radioactivo, que también está tanto en el agua como en el aire. O sea que nosotros vivimos en un ambiente que ya de por sí es radioactivo, con lo cual hay que empezar a amigarse con la palabra radioactivo porque no es sinónimo de algo malo, sino que es parte de un proceso que se da en nuestra, que es propio de nosotros, de nuestra naturaleza. Algunos ejemplos me gustaría mencionar respecto a Estás muteada, Lucila. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Sí, sí. Sí, sí. Genial. Pregunta, ¿desde cuándo estoy muteada? Para saber desde cuándo tengo que empezar. No, recién. Ah, yo me imaginaba que hablé sola como una hora. Ok, gracias. Esto, chicos, de no tenerlos a ustedes enfrente y no verles la cara es fatal. Disculpen por todos los inconvenientes, pero es algo a lo que nunca me voy a acostumbrar. Bueno, ¿en qué estaba? Les estaba contando. Les quería compartir algunos ejemplos de la vida cotidiana, que son cosas que para nosotros son súper comunes, y en las cuales está presente la radiación y ni nos enteramos. Por ejemplo, cuando ingerimos cerveza, la cerveza contiene en promedio, ¿no?, aproximadamente del orden de 0,016 miligramos de potasio 40, que el potasio 40 es un isótopo radioactivo del potasio, y cuando nosotros ingerimos medio litro de cerveza, entonces estamos ingiriendo de alguna manera un elemento radioactivo. ¿Está bien? Ahora, esta ingesta obviamente no tiene ningún tipo de riesgo radiológico, no produce ningún... Se te muteó de nuevo, Lucila.
Ahí está. ¿Ahora me escuchan? No sé qué toqué que me muteo. La barra espaciadora mutea. Ah, desgraciada, está bien, listo. O sea que con adelante y atrás, listo. Bueno. Miren, chicos, estoy aprendiendo a usar el Zoom. Bueno, entonces, eso. Cuando uno ingiere medio litro de cerveza, de alguna manera está ingiriendo una pequeñísima cantidad de dosis en su cuerpo, que no es nociva, que no genera ningún efecto dañino, y hecho más común que tomarse medio litro de cerveza en verano, creo que no existe. Lo mismo ocurre cuando viajamos en avión. No sé si alguno, supongo que todos a esta altura tuvieron la posibilidad de subirse a un avión, aunque sea por una hora. Cuando uno se sube a un avión también está irradiándose de alguna manera. Una de las explicaciones de esto es que a medida que nosotros aumentamos obviamente nuestra altura respecto al piso y estamos en capas de la atmósfera más altas, este gran blindaje que nosotros tenemos contra la radiación cósmica, que es la atmósfera, se hace más finito. ¿Por qué? Porque estamos volando más alto, tenemos menos capa de atmósfera encima nuestro. Y la atmósfera actúa como un gran blindaje de esta radiación que viene del exterior, del espacio exterior. Entonces, también nos estamos irradiando. Y fíjense que acá hay una comparación. Viajar una hora en avión produce aproximadamente 50 veces más dosis radiactiva que vivir un año cerca de una central nuclear. Para completar un poco esta información y que no sea tendenciosa, la estimación aceptada para una hora de vuelo en cuanto a dosis es de 5 microsievert, que sigue siendo una dosis muy pequeña, y la estimación de dosis por exposición de una persona que vive a 30 kilómetros de una central nuclear es de aproximadamente 0,1 milisievert anual, o sea que fíjense que estamos hablando de órdenes de magnitud muy chiquitos, ¿sí? Ninguna de estas actividades para una persona normal que no viaja todos los días de su vida incluye un riesgo. Hay toda una discusión en torno al personal que sí viaja muy seguido, o sea, azafatas y personal de, digamos, pilotos, todo el personal que trabaja en las líneas tiene que tener un tratamiento, digamos, tiene que tener un poco más de cuidado con esta cuestión, y es algo que se tiene en cuenta porque obviamente ellos están mucho más expuestos que nosotros, que con suerte viajamos una vez por año en avión. Y el otro gran ejemplo, que lo van a encontrar en todos lados, y que también tiene que ver con el potasio 40, es la ingesta de banana. ¿Quién no come una banana? Bueno, una banana de aproximadamente 150 gramos contiene aproximadamente 0,07 miligramos de potasio 40, por lo tanto, cuando nosotros estamos ingiriendo una banana, también estamos incorporando en nuestro organismo potasio 40, que es radioactivo. Entonces, la radiación está en todos lados, inclusive en nosotros mismos. Nosotros también irradiamos y las paredes que componen nuestras casas también irradian, porque los materiales que se usan para la construcción tienen alguna traza de algún isótopo radiactivo, y esa traza también irradia. O sea que vivimos en un planeta radiactivo, y por eso es importante dejar de tenerle miedo a la palabra radioactivo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros con esta radiación? Hasta ahora hablamos solamente de procesos y de radiación en el ambiente. Son procesos que no controlamos. Lo que ocurre es que algunos de estos elementos que ya les conté, entre ellos el uranio, que es un mineral que obviamente se extrae de minas, pueden ser utilizados para generar energía. ¿Está bien? O sea, se da un proceso, energía de forma controlada, ¿no? Es importante siempre hablar de esto, controlado. Los reactores nucleares son facilidades en las cuales se utiliza el uranio para generar una reacción nuclear, y a partir de esa reacción nuclear extraer energía
y usar esa energía para diferentes fines. Ahora vamos a ahondar un poco más en esto. La imagen que les estoy mostrando es el núcleo visto desde arriba del reactor RA3, que está en Ezeiza, que es en el que yo trabajo. Fíjense que aparece un arreglo que es como rectangular. Ese arreglo rectangular es lo que nosotros llamamos la grilla del reactor o el núcleo del reactor. Aquí adentro se alojan en estos cuadraditos que pueden identificar de la grilla, lo que se llaman elementos combustibles, que son básicamente, y muy fácil, cajas de un metal apropiado, con propiedades apropiadas, mecánicas y neutrónicas, y adentro de esas cajas tenemos plaquitas en las cuales está el uranio. En el caso de nuestro reactor, nosotros tenemos en estas plaquitas un enriquecimiento del 20% de uranio 235, ¿está bien? Enriquecimiento quiere decir la proporción de átomos o de isótopos 235 que tiene la mezcla de uranio dentro de la placa del reactor. Entonces tenemos, no me acuerdo bien cuántos elementos combustibles son, pero tenemos ordenado el uranio en plaquitas y metido dentro de estas cajitas. Y esto que aparece colgando acá, que son 4 cajas que se ven como superiores al núcleo, son elementos de seguridad. ¿Por qué? Porque ahora les voy a contar cómo se da la reacción nuclear, y en los reactores nucleares esta reacción nuclear es controlada, y la forma de control es teniendo elementos que resten neutrones de la reacción para que no se descontrole, son los que se llaman barras de control en la jerga, y son elementos que básicamente nos ayudan a controlar la reacción nuclear. Y después, alrededor de nuestra grilla del núcleo, lo que tenemos es un gran tacho de agua, ¿sí? Agua desmineralizada, con ciertos procesos, con cierta conductividad, que básicamente cumple 3 funciones. Por un lado, favorece la reacción nuclear de fisión, ahora les voy a contar por qué. En segundo lugar, refrigera el núcleo. ¿Por qué? Porque la fisión emite calor, y ese calor hay que disiparlo de alguna manera. El agua es la forma de disipar el calor. Y por otro lado, actúa como blindaje biológico, que no es menor, para aquellos trabajadores que están expuestos de alguna manera a, por ejemplo, los cambios de núcleo o maniobras que hay que hacer dentro de esta grilla. El agua es un gran blindaje biológico. El color azul brillante, hermoso que ven en la foto es el famoso efecto Cherenkov, que después, si quieren, lo discutimos sobre el final de la charla. Y después, una cosa no menor que quiero mencionar es que, obviamente, para manejar, para controlar un reactor nuclear, uno tiene que entender qué es lo que está pasando dentro de ese núcleo cuando el reactor se enciende, y la forma Perdón de entender... Lucila, disculpe que te interrumpo, dice, ¿de dónde proviene ese uranio y cómo se traslada? Te preguntan acá en el chat. Bueno, es todo un tema. O sea, el uranio en general se extrae de minas. Está bien. Acá en Argentina hay algún yacimiento de minas de uranio, no me acuerdo bien dónde, no quiero mentirles. Después, si quieren información adicional, les puedo pasar todo lo que quieran, pero se extrae de minas por diferentes procesos de extracción. Ese uranio después se procesa, se hacen una serie de procesamientos químicos y se obtiene una pasta amarilla que se llama yellow cake, que es como es un proceso intermedio en la generación de las plaquitas de uranio. Después este yellow cake se lleva al centro atómico Constituyentes, que es donde están hay unos cuantos grupos que trabajan en el procesamiento de este uranio, y se termina generando lo que se llama, con otros procesos químicos, el uranio, digamos, de alguna manera se lo aplasta, se le hace otras cosas, se lo mezcla con metales para aleación, etc.,
y se generan unas placas muy finitas que se llaman MIT, en la jerga, digamos, y el MIT es la parte del elemento combustible que tiene el material físico. ¿Está bien? Pero el uranio inicialmente se extrae de una mina, ¿está bien? Es un mineral, después hay que hacer todo un proceso, hasta llevarlo a la forma de elemento combustible. No sé si respondí la pregunta. Pero bueno, les estaba diciendo que algo muy importante que hay que tener en cuenta es que en los reactores nucleares esta reacción de fisión es controlada y la forma que nosotros tenemos de saber qué es lo que está pasando en este núcleo es mediante instrumentación adecuada. Entonces, dentro de la foto van a ver un montón de cables y de cosas que están colgando, ¿está bien? Que no son las barras de control, que son estas cajitas de acá. Por ejemplo, esto de acá, no sé si se ve cuando marco, pero van a ver en la foto un montón de tubos y cosas raras que salen. Todos esos tubos son sensores de temperatura, ¿está bien? Porque hay que tener monitoreados varias magnitudes, hay que saber cómo está la temperatura en el núcleo, hay que saber cómo esta población neutrónica está evolucionando, o sea, se necesitan detectores que midan radiación. También hay instrumentación que mide la radiación ambiental, o sea, dentro del núcleo la cantidad de instrumentación asociada es compleja también. Pero bueno, estos serían como los elementos básicos que incluye el núcleo de un reactor. ¿Qué es lo que ocurre y qué es la fisión nuclear? Bueno, este uranio que aparece en los elementos combustibles del reactor, este isótopo, en verdad, porque el que a nosotros nos interesa es el uranio 235, que es uno de todos los isótopos que tiene el uranio. Cuando está en el núcleo del reactor, lo que hace es, al encontrarse con un neutrón que tenga una energía determinada, produce lo que se llama la reacción de fisión nuclear. ¿Está bien? O sea, cuando el neutrón tiene una velocidad o una energía muy precisa y determinada y se encuentra en su camino con un núcleo de uranio 235, este núcleo de uranio 235 absorbe de alguna manera este neutrón y lo incorpora a su núcleo. ¿Está bien? Y se genera el uranio 236, que es un núcleo de uranio excitado porque absorbió ese neutrón y le modificó el estado energético de su núcleo, se siente incómodo con esa energía que le sobra, entonces este uranio excitado, la forma que tiene de sacarse de encima ese remanente de energía es fisionando, o sea, se parte, se divide. En promedio se divide entre 2 y 3 fragmentos de fisión, se llaman, o sea, entre 2 y 3 partes, que están marcadas acá en colorcito. Esta sería una de las partes en las cuales se divide el uranio, esta es otra parte. Y además, cuando se parte en dos, este uranio 236, además de dar lugar a estos fragmentos de fisión, expulsa en su camino neutrones, radiación gamma, también neutrones del orden de 2,3 neutrones en promedio, radiación gamma, todo el tipo de radiaciones que se les ocurra. ¿Está bien? Entonces la fisión nuclear es un proceso muy complejo, porque ¿qué ocurre? Como se genera un nuevo neutrón, en este caso se generan 2 o 3 neutrones, después que el primer átomo se partió, estos neutrones que se generaron van a ir chocando con el agua, perdiendo energía, y en algún momento van a tener la energía adecuada, ¿para qué? Para encontrarse con otro átomo de uranio 235, y volver a repetir todo el proceso. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué la reacción de fisión se sostiene en el tiempo? Y bueno, se sostiene porque cada vez que ocurre una fisión, se generan neutrones, y estos neutrones alimentan otro choque. Y de ese choque
se crea otro neutrón que alimenta otro choque, y así sucesivamente. Entonces es una reacción en cadena por ese motivo. Una vez que se da inicio a esta reacción, en principio, si no hay mecanismos adecuados, no se la puede detener, ¿sí? ¿Cómo se detiene o cómo se controla esta cadena de choques entre neutrones y uranios 235? Bueno, a través de estos elementos que le contaba que aparecen en el núcleo, que son los elementos de control o las barras de control. Las barras de control están hechas de materiales, de aleaciones de metales, que tienen una característica: les gustan mucho los neutrones, entonces cuando ven un neutrón, inmediatamente lo capturan y lo sacan del medio. Entonces, moviendo adecuadamente estos elementos de control, lo que nosotros hacemos en el reactor es mantener la población de neutrones que se generan estable, o sea que no se creen ni por de más ni por de menos, y de esta manera mantenemos el reactor en lo que se llama estacionario, digamos. En la jerga es un reactor controlado. Yo controlo todo el tiempo no generar muchos neutrones o neutrones de más para que la reacción en cadena no se me vaya al corno, digamos, ¿no? Eso es un poco el concepto. Estos productos o fragmentos de fisión son tanto gaseosos como sólidos, quedan contenidos en la cajita esta de metal que yo les contaba, constituye el elemento combustible, o sea, en principio y en condiciones normales no salen de esa cajita, salen de esa cajita en situaciones accidentales, y ahí está el problema de cuando hay algún problema en el núcleo, ¿no? Que es lo que pasó, por ejemplo, en Chernobyl. De eso vamos a charlar si quieren más adelante. Pero bueno, esta reacción nuclear es la que sostiene el funcionamiento de un reactor nuclear, y es la que, bueno, nos da tantos beneficios, ¿no? Hasta ahora vienen bien, se entiende, voy muy rápido. Quisiera un feedback como para saber cómo viene la gente. Emi, a ver si me podés decir, por lo menos que por el chat me digan sí, no, auxilio. Te están diciendo excelente, bien, genio. Viene bien, ok. Viene bien. No los quiero abrumar con cosas, chicos, por eso, pero como no les veo las caritas, no puedo saber qué pasa. Bueno, esta foto básicamente mapea un poco lo que estuvimos charlando hasta ahora, todos los conceptos relacionados con los reactores y las centrales, blindajes y contención. Bueno, obviamente todos los edificios que tienen inventario radioactivo tienen blindajes y contención adecuadas. En general los materiales más comunes que se usan son concreto, plomo, el agua en el núcleo, como les conté, son materiales tanto de protección y de contención. De sistemas de instrumentación charlamos un poquitito, les conté que en el núcleo necesitábamos medir los parámetros, unos cuantos parámetros, y para eso usábamos estos sistemas de instrumentación. Estos sistemas de instrumentación también aparecen en lo que llamamos la consola de los reactores. Acá hay una foto de la serie Chernobyl que muestra una captura de lo que era la consola, obviamente recreada, ¿no? Del reactor que tuvo el accidente. Fíjense que está llena de botoncitos y de cositas y de relojitos. Bueno, cada uno de estos botoncitos y cositas y relojitos y alarmas controlan algún sistema del reactor. El reactor es un sistema complejo, hay que controlar muchos parámetros, y todos estos instrumentos nos ayudan a controlarlos y a monitorear. Sistemas muy importantes que no siempre se mencionan tanto y que si no estuviesen el reactor no funcionaría bien, son los sistemas de refrigeración y de ventilación, que ahora se los voy a mostrar en más detalle, pero sin estos sistemas el reactor no funcionaría correctamente.
Y otro tema no menor, cuando uno está en una instalación de tipo nuclear, son las alarmas y monitoreos de radiación en el ambiente. En general hay monitores de dosis ambiental en los pasillos, en los recintos donde se trabaja con radiación, en los laboratorios, y además hay alarmas de incendio, obviamente, otro tipo de monitoreos, también monitoreos de aire. Todos estos elementos son importantes y están en cualquier instalación nuclear. Otra vez acá les muestro en esta foto, la de abajo a la izquierda, la consola del reactor R3 donde trabajo yo, y bueno, y verán también otra vez los módulos de instrumentación, las pantallas que monitorean con sistemas de cámaras los diferentes recintos, quién entra, quién sale. Fíjense que hay un portero eléctrico porque hay zonas que se llaman controladas, en las cuales ingresa solo el personal que tiene autorización para hacerlo, entonces no se le da el ingreso a cualquiera, sino que se tiene que reportar la persona y obtener la autorización del operador para ingresar. En fin, son instalaciones peculiares. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta reacción de fisión cómo llegamos de la fisión a la electricidad, ¿no? Es un tema que supongo que muchos se deben preguntar. La realidad es que los edificios o las máquinas que nos permiten generar a partir de la fisión electricidad son las que se llaman centrales nucleares, y acá más adelante lo voy a enfatizar de vuelta, pero hay una gran diferencia entre un reactor de investigación y una central nuclear. Las centrales nucleares son aquellas que tienen la capacidad de pasar de esta energía que se genera en las fisiones a electricidad. ¿Está bien? Acá hay un esquema que voy a tratar de explicárselos lo más sencillo posible de cómo es este circuito. Fíjense que acá aparece como un tachito. Este tachito sería el edificio del reactor, que básicamente es la contención, es este edificio de concreto que les contaba, donde se va a alojar el material radiactivo, y obviamente la contención va a proteger a la población, a los trabajadores, y obviamente va a contener el material. Este tachito que aparece acá en colores amarillo y rojos representaría el núcleo del reactor, el núcleo con elementos, con el uranio, donde se produce la fisión, con los elementos de barras de control, y con la refrigeración. Y fíjense que el núcleo contiene consigo un circuito cerrado, que es el circuito de refrigeración, y que se llama circuito primario. ¿Está bien? En este circuito primario, lo que circula a través de bombas es el agua refrigerante que les conté que estaba en el núcleo del reactor. El agua circula y lo que hace es absorber de alguna manera o remover el calor que se genera por la fisión nuclear. ¿Sí? La fisión nuclear no solo genera todos estos fragmentos de fisión que le conté, sino también genera mucho calor, y ese calor hay que extraerlo de alguna forma, porque puede ser peligroso. La forma de extraerlo es con el agua. Entonces, este circuito primario esencialmente lo que hace es remover el calor producto de la fisión en el núcleo. En el caso de las centrales nucleares, una característica y una diferencia que tiene con los reactores de investigación es que la cantidad de temperatura que se genera en el núcleo por la fisión es bastante alta, estamos hablando del orden de 292 grados centígrados a 300 grados centígrados. A ese nivel de temperatura, mantener el agua líquida se tiene que hacer en condiciones de presión alta, o sea que las centrales nucleares tienen un instrumento que permite mantener el núcleo presurizado para que el agua se mantenga en estado líquido. En los reactores de investigación eso no es necesario.
Entonces, dijimos que el agua circula a través del núcleo, en algunos modelos de reactor de forma ascendente, en otras de forma descendente, eso va a depender del modelo del reactor. Y la forma de extraer el calor del agua, del primario, es a través de otro circuito, que se llama circuito secundario, en el cual también circula agua, y básicamente por contracorriente o por transferencia de calor, el agua caliente que circula por el núcleo y que evacúa el calor del núcleo, le transfiere temperatura al agua más fría que circula por este circuito secundario. Y de esa manera se va enfriando el núcleo del reactor. Una cosa fundamental para notar es que estos circuitos, tanto el primario como el secundario, son circuitos cerrados. Esto quiere decir que el agua del primario no se mezcla con el agua del secundario en ningún momento. El agua del primario es agua radioactiva, está bien, porque entre los elementos que contiene tritio, que habíamos visto que era un isótopo del hidrógeno, que es radioactivo. El tritio es bastante peligroso, sobre todo en la ingesta. Entonces el agua del primario es un agua complicada de tratar y que no se mezcla en ningún momento con el agua del secundario. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Este remanente de calor que el agua del secundario toma por transferencia térmica del agua del primario, se utiliza, ¿por qué? Porque se evapora agua y este vapor va a una turbina, esta turbina genera un movimiento rotatorio y la energía transforma de alguna manera la energía del vapor del agua en movimiento rotatorio. Este movimiento rotatorio se puede utilizar por un generador de corriente alterna, que básicamente lo que hace es transformar la energía del movimiento rotatorio en energía eléctrica. Y acá está como una energía se va transformando en otra, y en este elemento, el alternador, es donde tenemos finalmente la energía eléctrica. Esta energía eléctrica después se toma a los diferentes estadios del sistema interconectado nacional, y así es como se va, no me sale la palabra, cómo se va llevando, digamos, a los domicilios particulares. Ahora, por otra parte, el exceso, o digamos para este circuito secundario también se calienta de alguna manera, y hay que poder enfriarlo. ¿Sí? Se calienta porque está absorbiendo el calor del circuito primario, entonces el circuito secundario también necesita refrigeración. Bueno, para refrigerar el circuito secundario existe un tercer circuito que se llama terciario, que es un circuito que básicamente toma agua, si tiene un sumidero, como un río, como un lago, en el caso de embalses así, se toma agua de ese sumidero, y otra vez, mediante un circuito y mediante este mecanismo de transferencia del calor, este exceso de calor que queda en el circuito secundario se transfiere al circuito terciario, y de esta manera se deshace uno de ese excedente de calor que hay en el circuito secundario. ¿Está bien? O sea que las centrales nucleares son muy complejas porque tienen tres sistemas que le permiten evacuar el calor, y entre el circuito primario y el circuito secundario es donde se da la transformación de estas energías a energía eléctrica. Esto que están viendo acá, y que es una foto súper común de cualquier instalación nuclear, son de las fotos más difundidas. Esto de acá serían las torres de enfriamiento que corresponden al circuito terciario de esta planta de energía nuclear, que no sé bien cuál es, me olvidé de poner en la foto de cuál de todas es. Y estas grandes torres, y esto que ven acá, es nada más y nada menos que vapor de agua, no es nada radioactivo, no es ningún gas contaminante, no es nada, es vapor de agua. ¿Está bien? Y es parte de estos circuitos que les conté que tienen las centrales nucleares, ¿sí? Bueno, ya les comenté entonces que las centrales nucleares
tiene todos estos circuitos complejos y que principalmente su objetivo es el de generar energía eléctrica. También algunas centrales nucleares generan radioisótopos que se usan en medicina, como es el caso de Embalse, que produce cobalto 60, pero los reactores de investigación, en cambio, son instalaciones mucho más pequeñas que también aprovechan la fisión, pero aprovechan la fisión para, entre otras cosas, producir radioisótopos que se usan en medicina y líneas de investigación, ¿sí? O sea, el reactor donde yo trabajo en Ezeiza no produce electricidad, ¿está bien? No está conectado al sistema interconectado nacional, ¿sí? Eso es importante también tenerlo en claro. ¿Qué son los radioisótopos de uso médico que tanto les hablé? Bueno, básicamente, estos productos de fisión que yo les conté que se generan en la reacción nuclear, ¿está bien? En la fisión, siguen siendo en muchos casos elementos radioactivos, más livianos, obviamente, porque vienen de un uranio partido, o sea que son más livianos, siguen siendo radioactivos, y pueden ser utilizados en la industria médica para obtener imágenes del cuerpo, imágenes anatómicas, imágenes funcionales, y cómo funcionarían. Básicamente el proceso es, cuando se termina una irradiación o un ciclo de irradiaciones, por ejemplo en mi reactor, que es un reactor que produce estos radioisótopos, lo que se hace es los elementos combustibles hay un tipo de elemento combustible especial que se llaman mini placas o plaquitas, que son exclusivas, se irradian exclusivamente para extraer estos fragmentos de fisión. Entonces estas mini placas se retiran, se llevan con todos los recaudos radiológicos a lo que se llama la planta de fisión. Se hace un proceso químico en el cual se separan los diferentes radioisótopos, o sea, los diferentes fragmentos de fisión, y estos elementos radioactivos, ya purificados, cada uno tecnecio con tecnecio, yodo con yodo, separaditos uno del otro, se pueden asociar a moléculas o a drogas que ingresen a nuestro organismo y viajen preferencialmente a algún órgano que uno quiera estudiar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno se hace un estudio de este estilo, está ingiriendo radiación, porque está ingiriendo una molécula que tiene pegada un isótopo. Obviamente esto se hace de forma controlada, se hace por prescripción médica, se hace para ciertas patologías, pero uno se vuelve en un ser radiactivo, digamos, en una fuente radioactiva, obviamente controlada, pero tu cuerpo se vuelve radiactivo, ¿está bien? Porque uno tiene el isótopo en alguna parte de su cuerpo irradiando. Existen una serie de tecnologías, esta es un ejemplo que se llama equipo PET-CT, porque está adherido también a un tomógrafo. Estos equipos tienen la capacidad leer la radiación que mi cuerpo está emitiendo y mediante algoritmos y procesamientos generar una imagen de mi cuerpo. Imágenes de este estilo. Por ejemplo, este es un estudio de pulmón. ¿Está bien? A esta persona se le inyectó un radioisótopo, que es uno de los más conocidos en la modalidad, en otra modalidad de adquisición de imágenes, que es el tecnesio 99 metaestable, que nosotros producimos en nuestro reactor RA3, y bueno, a esta persona se le inyectó una droga que viaja preferencialmente a los pulmones y que lleva consigo pegadito este tecnesio radioactivo. Lo metieron en una máquina parecida a esta, y como resultado final se obtuvo una imagen de su cuerpo donde se ven puntos calientes, o sea, donde se puede ver que está alojado este isótopo radioactivo en los pulmones. No sé si todo, no creo, no es tan difundido este tipo de tratamientos, pero en general cuando hay algún tipo de sospecha de diagnóstico de cáncer,
se recomienda hacer este tipo de estudios. Son estudios que en general sirven para estudiar el metabolismo del cuerpo, o sea, cómo está funcionando a nivel metabólico. Fíjense que esto como imagen no es una imagen muy buena, porque no me permite resolver estructura, ¿sí? Yo acá no puedo decir dónde está la costilla, o si veo un hueso o no lo veo. Está bien, gracias que me doy cuenta que es una persona, pero tiene el beneficio de que te permite o te da pistas de cómo está funcionando metabólicamente el cuerpo de una persona, ¿sí? Este tipo de modalidad es lo que se llama medicina nuclear y utiliza estos radioisótopos que nosotros generamos en el RA3 como materia prima para obtener estas imágenes. Hay otros radioisótopos, obviamente, que sirven para otros fines, por ejemplo, los radioisótopos del yodo. El yodo 125, si no me equivoco, es un tipo de yodo radioactivo que se usa para estudio de tiroides, metabólico de tiroides. Y bueno, les puedo mencionar un montón: lutecio 177, samario, en fin, cobalto 60. Hay un montón de radioisótopos que sirven para diferentes cosas y se producen en estas facilidades que son los reactores nucleares de investigación. Y además de eso, la radiación no solamente se usa en la industria médica. Bueno, en la industria médica la radiación también aparece en forma de radiografías. ¿Quién no se hizo una radiografía en su vida? Yo creo que nadie. La radiografía utiliza un tubo de rayos X, básicamente. Rayos X es radiación, para generar una imagen, en este caso una imagen, digamos, anatómica, ¿no? Una imagen, no me sale la palabra ahora, pero anatómica. Bueno, obviamente la mamografía también es una forma de imagenología que las mujeres utilizan a partir de los 40 años para ver sus mamas, para hacer los controles anuales y detectar prontamente, por ejemplo, malformaciones, calcificaciones, cáncer. Y la mamografía usa radiación. Bueno, la medicina nuclear ya se las nombré recién, no es tan difundida, pero es algo que existe y que cada vez se usa más. Y después, en cuanto a tratamiento, la radioterapia, que básicamente o centralmente son tratamientos para paliar cáncer, no de cura, pero sí de tratamiento. Para el cáncer, la radioterapia utiliza también radiación, porque utiliza aceleradores lineales que también involucran radiación y partículas. Pero más allá de la industria médica, la radiación aparece en nuestra vida, por ejemplo, como estrategia para esterilización de productos. En el Centro Atómico de Ezeiza tenemos la PISI, que es una pequeña planta de irradiación industrial, en la cual se han irradiado desde cremas hasta panes en busca de esterilizar, esterilización también de material médico. Bueno, cualquier cosa, digamos, que no es viva se puede meter adentro de la PISI, básicamente, y la esterilizamos. También la radiación se utiliza para control de plagas. Hay algunos proyectos muy interesantes dando vueltas en torno a reducción de poblaciones de dengue, utilizando radiación con ese fin, con ese objetivo. Después, otro uso industrial muy típico de la radiación son los estudios de los materiales. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los distintos tipos de radiaciones nos permite estudiar la materia en distintas profundidades, entonces se usa mucho para estudios materiales, caracterización de materiales. En la industria del petróleo me tocó analizar muestras petrolíferas en el reactor, o sea que en la industria del petróleo también se pueden estudiar muestras mediante técnicas que utilizan neutrones. Investigación arqueológica, uno de los ejemplos más típicos es la datación arqueológica por carbono 14, pero también hay otras técnicas. Me tocó también analizar muestras de un museo, muestras, ya no me eran pedacitos de vasija, una cosa que lo mirabas y no sabías ni lo que era,
pero con algunas técnicas nucleares que utilizan neutrones, se puede, por ejemplo, caracterizar de qué están hechas esas piezas. Y también con neutrones se pueden hasta obtener imágenes. ¿Sí? Eso es todo un mundo y un capítulo aparte que merece una charla aparte, pero también se pueden obtener imágenes, tanto con radiación X, radiación X, como con neutrones. En la industria forense también se puede utilizar radiación para ciertas caracterizaciones, y bueno, obviamente la generación de energía eléctrica mediante centrales nucleares tiene metida la radiación, obviamente, de por medio. Ya llegando un poquito al final, ya me voy callando, para contarles un poco Argentina, cómo está parada en el mundo ante la radiación y ante la industria nuclear. Argentina es un país pionero en la industria nuclear, es un país pionero en Latinoamérica. Desde los inicios de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que se creó en el 1950, vino, como pueden ver, una oleada de inauguración de reactores, tanto de investigación como centrales para generación de energía eléctrica. La primera, la más viejita, es Atucha 1, que sigue en funcionamiento. Y como verán, la energía nuclear en Argentina tiene una larga historia muy interesante. Somos país exportador de tecnología nuclear, exportamos tanto reactores como instrumentos de medición. Somos un país que genera recursos humanos y que instruye recursos humanos. Uno de los institutos que instruye recursos humanos es el Instituto de Tecnología Dan Benninson, que se encuentra localizado en Ezeiza, y obviamente el famoso Instituto Balseiro de tanto prestigio. O sea que somos un país que tiene una gran impronta nuclear. Tenemos una planta de procesamiento de agua pesada que es única en Latinoamérica, que lamentablemente ahora está en un conflicto muy grave, pero que es la que provee a nuestras centrales nucleares de agua deuterada, agua pesada. O sea que somos un país que ante el mundo somos reconocidos como, no sé si potencia nuclear, pero que jugamos un cierto rol. De hecho, el nuevo presidente de la IAEA, que es como el organismo internacional de energía atómica, es argentino. Fue elegido el año pasado, si no me equivoco. Y bueno, un poquito en cuanto a cómo estamos energéticamente. Este mapa muestra claramente que somos un país nuclear. Fíjense en este mapa, en algún lado están dibujadas las minas de uranio, que están por aquí, por Jujuy. Yo no me acordaba dónde estaban, acá en el mapita aparecen dibujadas, y aparece como una distribución de, acá abajo también hay minas, es una distribución de las distintas facilidades que utilizan energía nuclear en alguna de sus formas, ya sea tanto para generación de energía, medicina nuclear, investigación y otros usos. Fíjense que todo nuestro país está abarcado a lo largo y a lo ancho por algún tipo de utilización de la energía nuclear, ¿sí? Es muy interesante. En cuanto a las 3 centrales que tenemos actualmente funcionando y conectadas al sistema interconectado nacional, Atucha 1 nos provee de aproximadamente 362 megawatts eléctricos al sistema, o sea, entregan al sistema interconectado nacional esa cantidad de megawatts eléctricos. Atucha 2 entrega aproximadamente el doble, y Embalse entrega 745 megawatts eléctricos. Una muy buena noticia es que en abril del 2020 hubo un récord de participación de la energía nuclear. Esto lo descubrí hoy buscando información. Y el 11% de la electricidad que consumimos los argentinos fue aportada por estas 3 centrales nucleares. Así que eso es un dato no menor. Y una de las grandes ventajas que tiene la energía nuclear por sobre las otras energías es que una vez que la central está operando, la generación de energía no se detiene, ¿está bien? Excepto alguna parada de mantenimiento o algún problema, esa energía
bastante estable, ¿sí? Y eso le da una ventaja por sobre otros tipos de energías como la eólica, por ejemplo, que depende de la variabilidad del viento. Y bueno, me quedaron un montón de temas afuera. Mientras voy hablando me voy dando cuenta que hubiese necesitado por lo menos una charla por cada tema. Pero bueno, para ir cerrando un poco y para abrir el debate y para no aburrirlos tanto, quisiera poner sobre la mesa alguna discusión en torno a la opinión pública y a cómo se vende la energía nuclear en la televisión, sobre todo que es uno de los medios más masivos. No me acuerdo si el año pasado o el anterior, creo que el año pasado se estrenó la serie Chernobyl, que fue una miniserie de HBO, muy buena, la verdad que interesante, con bastante exactitud histórica. La verdad que me gustó, me pareció que fue atinada, que fue justa con cómo se contaron los sucesos. Obviamente los Simpsons están en la vida de todos nosotros, si no es por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, o por los Simpsons, creo que es el dibujo más famoso del mundo. Y obviamente el personaje principal, Homero Simpson, trabaja en una central nuclear que tiene unos cuantos problemitas de operación. Muchas de las cosas que los Simpson muestran no son ciertas, por ejemplo, esta situación de acá. La radiación no tiene ni color, ni olor, ni sabor. Cuando uno manipula una fuente radiactiva no brilla de esta manera, esto es todo una representación. Así como cuando hay escenas donde Homero se come con una cuchara los residuos radioactivos, porque el jefe lo retó y le dijo, te vas al rincón a comer los residuos radioactivos, eso tampoco es cierto. Obviamente la ingesta de cualquier fuente radioactiva es una situación peligrosa si no está controlada, ¿no? Por supuesto, si no es por un estudio médico. Es peligrosa y no es real y no ocurre, o sea que en Los Simpsons hay un montón de caracterizaciones y de situaciones ridículas que no ocurren y que están terminantemente prohibidas en una instalación nuclear. Y por otro lado, este año se puso muy de moda esta serie Dark, que yo la estoy viendo, la estoy terminando, no sé si todos la vieron, pero hace una mezcolanza terrible respecto a la relación de la energía nuclear y de una planta de energía nuclear con viajar en el tiempo, y tienen una máquina del tiempo que le colocan una fuente de cesio-137 y se van a otra dimensión. Todo eso es mentira, todo eso no ocurre, y el gran apocalipsis del 2020 que Dark pregona en torno a esta planta nuclear y a estas cavernas que dan a una puerta secreta de la planta nuclear, es todo mentira. Creo que la mayoría se dieron cuenta y se cae de maduro, pero es importante decirles que estas facilidades, estas instalaciones, son instalaciones que tienen muchos controles, que tienen muchos sistemas que permiten que los parámetros no se vayan de sus valores aceptados, y obviamente tienen personal más que capacitado. Entonces, hay que perder un poco el miedo en torno a lo que es la energía nuclear, porque yo les juro, estoy más segura en el reactor que en el colectivo, para ser sincera, porque la cantidad de seguridad y de elementos que hay en una instalación de ese estilo pretende y está hecha para mitigar la probabilidad de riesgos y de accidentes al mínimo. Entonces, nada, eso, me parece que hay que empezar a amigarse un poco con la idea de lo nuclear y entender que es un proceso que está controlado por el hombre en algunos casos y que también es parte de nuestra vida en la naturaleza, ¿no? En el ambiente donde vivimos. Así que bueno, ese es mi cierre. Y también para cerrar, quiero recordar que ayer, o esta semana, no sé qué día es, se cumplieron 75 años de la masacre de Hiroshima, obviamente una de las masacres
más espantosas, uno de los abusos de poder más espantosos que pudo haber hecho el hombre en torno a la energía nuclear. Así que bueno, nada, me quería manifestar también para recordarles esto, y obviamente no olvidamos, no perdonamos esta situación, y obviamente tenemos que trabajar para que nunca más pase algo así. Bueno, les agradezco a todos por la paciencia de haberme escuchado tanto tiempo, a Emilce por darme la posibilidad de este espacio para expresarme, a Operador Nuclear, que no lo conozco, pero tiene unas imágenes hermosas de energía nuclear que yo usé en gran parte para estas diapositivas, así que por las dudas, por copyright o lo que sea, se lo agradezco. Y bueno, y a todos obviamente por la paciencia, y les dejo acá unos cuantos links para que chusmen, para que tengan un montón de información oficial, y una cosa muy importante, busquen información oficial, o sea, lean de fuentes confiables, porque hay mucha mentira, mucha cosa inexacta dando vueltas, y es importante que si queremos fuentes, sean fuentes confiables de información. Así que por ese motivo le dejo esta página en particular. La NET es una red de educación de tecnología nuclear latinoamericana que es muy confiable, tiene bastante peso, y van a sacar mucha información que vale la pena tener en cuenta. Y esta de acá, esta página de acá, el NSCARE, es un organismo que lo que hace básicamente es recopilar información y estadística de efectos de radiación en la materia. Y obviamente el NSCARE, lamentablemente, recopiló muchísima información producto de estos accidentes de Fukushima y Nagasaki y de Chernobyl. Está bien, porque todos estos accidentes también, a pesar de haber sido aberraciones y dejarnos catástrofe ambiental y muchos muertos, nos dejaron mucho conocimiento. Y bueno, el NSCARE es un organismo que se ocupa de recolectar información. Bueno, ahora sí. Gracias, dejo de compartir pantalla. Y bueno. Bueno, voy a leer las preguntas que hicieron en el chat. Antes que nada le quiero agradecer a Lucila su charla, obviamente súper sencilla, clara, y vuelvo a repetir que esto no es una postura de debate de si estoy a favor o en contra de la energía nuclear, esto es siempre con respeto, para conocer y saber y aprender sobre qué es la energía nuclear, ¿sí? Quiero aclararlo. Y bueno, por otro lado, ahora sí puedo leer las preguntas. Jorge Bueno preguntó sobre el tema de quién asegura, dice, el gran secreto de la fisión nuclear es controlarla. Entonces, ¿quién asegura que este proceso es absolutamente seguro y a prueba de accidentes? Considerando que un accidente de este tipo, estas formas de energía eléctrica, que es para lo que fundamentalmente se usa la fusión nuclear, por la cantidad de energía y calor que genera, sería catastrófica y contaminante en el tiempo y el espacio con dimensiones. Es muy larga la pregunta. Me perdí encima con el chat que está como chiquito. Bueno, habla justamente eso del riesgo de las catástrofes, ¿no? Nucleares. ¿Quieres aclarar? Bueno, como les comentaba antes, estas instalaciones que emplean la fisión como elemento para generar tanto energía eléctrica al final de todo, o estos radioisótopos de uso médico en el caso de los reactores de investigación, cuentan con un montón de instrumentación y de elementos que son adecuados para garantizar que esta fisión se realice de forma segura. Como les comenté antes, las barras de control, que son los elementos que básicamente moderan esta creación de neutrones, que son los que propagan, digamos, la reacción nuclear, son elementos muy absorbentes y obviamente están como elementos de control. Por otro lado, tanto las centrales nucleares como los reactores cuentan con un sistema de emergencia en caso de una situación accidental en la cual se te traben las barras de control y no bajen y se te esté yendo la reacción a la miércoles. Existen
sistemas adicionales que son rápidos, que se accionan y, por ejemplo, inundan el núcleo de algún material que es recontraabsorbente de neutrones, y de esa manera se mitiga una reacción descontrolada, por ejemplo. O sea, todos los sistemas del reactor, primero que están en redundancia, se llama, o sea, están por duplicado o por triplicado, es decir, si uno me falla, tengo dos más que me funcionan, o tengo uno más que me funciona, y por otra parte hay un montón de sistemas de emergencia que actúan de manera rápida en caso que si tengo 3 y me fallan los 3 al mismo tiempo, bueno, entonces activo el de emergencia, y el de emergencia me va a mitigar que ocurra una catástrofe. Obviamente, lo peor que puede ocurrir, digamos, en cuanto a un accidente, es que se funda el núcleo. Si el núcleo se funde, o sea, si el núcleo deja de tener refrigeración, la temperatura, como vieron, se eleva muchísimo, y si se eleva la temperatura, los materiales que albergan el uranio y los elementos de fisión se pueden partir, y bueno, obviamente, si se parten, se liberan los gases, se liberan fragmentos, se hace una catástrofe. Entonces, todos los sistemas de seguridad giran en torno a mantener refrigerado el núcleo. Esa es como la premisa principal. En caso de accidente, el núcleo tiene que estar refrigerado sin excepción, ¿sí? La realidad es que la probabilidad, cuando uno construye, digamos, cuando se planifica una instalación de este estilo, se hace lo que se llama un análisis de riesgos, un árbol de eventos, en el cual se analiza la probabilidad de todo este tipo de accidentes. Y bueno, y ahí se evalúa cuál sería la probabilidad. Por ejemplo, en Ezeiza, en el que trabajo yo, se evaluó hasta cuál era la probabilidad que se cayera un avión del aeropuerto encima del núcleo y se rompa todo. ¿Está bien? Entonces, son procesos que están muy, muy controlados, y obviamente, siempre hablamos de probabilidades, no se puede asegurar al 100% que no haya un accidente. ¿Sí? Porque eso sería mentir. Lo que se puede decir, y lo que yo puedo decir con mucha seguridad, es que la probabilidad de que haya un accidente es muy baja. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque existen todos estos sistemas que permiten mantener tanto a la población neutrónica estable como a las situaciones de emergencia controladas. No sé si respondí la pregunta. Lucila, quería, antes de que todo el mundo, porque hay varios que ya salieron de la charla, que el próximo viernes vamos a hablar de la distribución de energía eléctrica con un ingeniero eléctrico, y también que está justamente en un lugar que tiene que ver con esto, y la compra y venta de energía, todo el sistema de distribución energética, así que es el próximo viernes, 18 horas. Después, si alguien quiere, voy a volver a compartir por el Facebook también esta charla. Y sigo con las preguntas. ¿Te muteaste? ¿Hay un plan de acción ante emergencia para poblaciones aledañas a la central nuclear? Gracias. Bueno, buenísimo lo de la charla que viene, porque yo no hablé nada de la distribución de la energía. Dejé el link de CAMESA, que es el ente que regula la distribución de la energía, y cómo van entrando y saliendo las diferentes tecnologías al sistema interconectado nacional, pero bueno, eso perfecto que lo hable alguien que sabe más. Y sí, obviamente, dentro de este plan de contingencia que te conté que tienen los reactores, que tienen este tipo de instalaciones, los centros atómicos, etcétera, existe un plan de contingencia tanto para evacuar al personal de la planta y de los edificios aledaños, como evacuar a las personas que vivan en las poblaciones, digamos, civiles cercanas a una instalación de este estilo. Sí, por supuesto que existe. Y también hay medidas sanitarias que se toman dependiendo de la gravedad del caso, ¿no? Uno de los grandes problemas que tuvo Chernobyl, por ejemplo, fue que se retrasó la entrega de dosis de yodo. El yodo es las pastillas de yodo
que hacen es tomarse en una situación de emergencia para saturar la tiroides y que la tiroides no absorba el yodo radioactivo, que es un producto de fisión, que es volátil, y que ante una situación accidental puede estar en el ambiente. Entonces la ingesta de la pastilla de yodo, que es lo que hace una de las científicas, la científica ucraniana, que creo que aparece en la serie, cuando detecta por un análisis que hace del ambiente que hay una cantidad de yodo superior a la normal, lo primero que hace es tomarse una pastilla de yodo, y después distribuye yodo a diferentes personajes. Bueno, esa es una profilaxis que se tiene que hacer a la población cercana, no sé de cuánto radio, pero tanto a la población de la planta como a la población cercana. Esa profilaxis se tiene que hacer como medida preventiva, y es una de las acciones que está dentro de estos planes de contingencia y de evacuación, ¿no? En caso de un accidente. También te preguntaron, hay una estudiante de licenciatura en física médica, que es como lo que estudiaste vos, Lu, sobre algún posgrado. Bueno, para el físico médico es el profesional que se dedica a estudiar los usos de la radiación en estas aplicaciones de medicina que mencioné. Depende de lo que uno quiera dedicarse cuando termina la carrera. Hay una maestría en física médica que es muy buena, que se da en el Instituto Balseiro, que se da con beca. O sea, vos terminás la licenciatura, te postulás a la maestría, y si ganás la beca, te quedás en el Balseiro. No me acuerdo si dura 1 o 2 años, pero es muy buena en formación. Después, aquellos que optan por investigación, lo más común es hacer un doctorado, doctorado cualquiera, en algún tema que a uno le interese. Y aquellos que quieren dedicarse al hospital, que es lo que yo por ahora no hago, tienen la opción de rendir las licencias que te habilitan tanto para trabajar en servicios de medicina nuclear o trabajar en servicios de radioterapia. Son licencias diferentes. En el caso de radioterapia, si a uno le interesa radioterapia, hay un curso que dura 1 año, que se dicta en el Instituto Rofo, y bueno, ahí te dan es como el curso que te habilita, digamos, a después optar por la licencia de radioterapia. Y en el caso de medicina nuclear, lo que hay que hacer es cumplir la cantidad de horas en hospital, que vas rotando, o sea, podés rotar por hospitales o podés tener un tutor. Y bueno, te insertás en un servicio de medicina nuclear, haces las horas correspondientes de hospital, y después vas a la ARN, que es la Autoridad Regulatoria Nuclear, y inicias el trámite de licenciamiento, y quedás habilitado para trabajar en hospitales en área de medicina nuclear. O sea, depende mucho a qué cada uno se quiera dedicar. Por ejemplo, en mi caso, yo me dedico a investigación, no saqué licencia de nada por ahora. Ahora me voy a incorporar a un proyecto de imagenología de pequeños animales, que es un equipo de una tecnología parecida al que les mostré en una de las fotos, y por lo tanto voy a necesitar obtener una licencia para operar este equipo. O sea que el año que viene, si no hay coronavirus, o si está manejado, nada, tendré que ir a los hospitales a hacer las horas hospitalarias y obtener esta licencia. Pero bueno, depende mucho de lo que uno quiera hacer, ¿no? Lucila, yo tenía la pregunta sobre el tema del gas radón. Bueno, como conté, creo que lo dije en algún momento en la charla, el radón es un producto del decaimiento del uranio que está en el suelo. Es un producto gaseoso, que es imposible que no se genere, básicamente, porque es el decaimiento natural del uranio. En alguna de sus cadenas emite este compuesto. El radón se cuela por los ambientes, o sea, se cuela por las grietas que tenga la casa, o sea que puede estar en el ambiente, en el aire, y también, dependiendo de la composición del suelo, puede aparecer alguna concentración un poco rara en el agua. Hay regiones que por las características del suelo tienen concentraciones altas de radón, y se puede considerar que tal vez son peligrosas o nocivas para la salud. En general
son lugares muy localizados y básicamente su concentración depende de eso, de la composición del suelo. Pero sí, digamos que es una de las irradiaciones naturales de las cuales no podemos zafar. Y existen y están, y estamos expuestos a ellas. Bueno, por lo menos en el chat no hay más preguntas. No sé si hay alguien más que quiera preguntar algo. Todos te dicen excelente la charla. Bueno, espero que se haya entendido algo, porque la verdad es que yo hablaba y no sabía ni con quién hablaba, era tremendo. Pero me pasa todos los días cuando doy clases, ¿eh? Esta cuestión virtual es una desesperación. Y bueno, espero que les haya gustado la charla, y bueno, si no hay más preguntas, vamos a cerrar el meeting. Y bueno, cualquier cosa nos pueden escribir en Prácticas Ambientales Sostenibles Facebook o en Instagram, @cursosambientales. Y bueno, seguiremos entonces la semana que viene con más energía y tomando conciencia sobre el uso de la energía, ¿no? Excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, Jessy, a todos los que conozco y los que no, muchas gracias por estar y bueno, nos veremos la próxima. Bien, no sé si querés dejar un mail de contacto o algo, Lucila. Por supuesto, no sé si ahora vale la pena porque quedamos poquitos en el chat, pero después si querés distribuirlo. Sí, o si alguien me lo pide, cualquier cosa me lo pueden pedir. Sí, totalmente. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, gracias.